Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo, hermanos, con la exposición de la palabra de Dios de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan, capítulo 19, versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 30. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por esta mañana, Padre. Gracias por la gran oportunidad, por el gran privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te pido que vengas a hablarnos tú, Señor, que vengas a ministrarnos. Ven a tomar tú, Señor, el control de todo. Por favor, Padre, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del tema, hermanos, le he puesto la gran obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario. La gran obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario. Dice el texto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo consumado es? Bueno, no se estaba refiriendo al fin de sus sufrimientos y de sus tormentos. No estaba diciendo: por fin se van a acabar, se van a terminar mis sufrimientos, mis tormentos. Tampoco estaba diciendo que ya no podía más y que ya iba a morir. Tampoco estaba diciendo que ya todo se había acabado y que no podía hacer nada más. Consumado es, no es una expresión de derrota o de fracaso. No es una expresión de que las cosas no salieron bien, conforme a lo planeado, conforme a lo pensado, conforme a lo trazado, sino todo lo contrario, hermanos. Consumado es. Estas palabras que Jesús pronunció estando en la cruz del Calvario y a punto de morir, es una expresión de victoria, es una expresión de triunfo. ¿Qué significa la palabra consumado? En el original, la idea es cumplimiento perfecto, acabado perfecto, terminación perfecta, plan o proyecto perfectamente terminado. La idea también es que no queda nada pendiente, que no quedó nada sin resolver, que no quedó nada suelto, sino que todo fue perfectamente acabado, todo fue perfectamente terminado, todo fue perfectamente resuelto. Ahora, ¿qué es aquello, hermanos, que quedó perfectamente terminado? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice consumado es? ¿Qué es aquello que quedó perfectamente cumplido, perfectamente acabado? Si volteas conmigo en Hebreos, hermanos, capítulo 10, voy a dar lectura, hermanos, del verso 1 al verso 10. Hebreos 10, del 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, el verso 1, hermanos, de este capítulo dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no teniendo la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí te habla de esa parte de la ley. Se está refiriendo a las sombras, a los tipos y a las figuras del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo, que apuntaban a Cristo, que hablaban y describían la persona de Cristo, la obra de Cristo, la salvación por medio de Jesucristo. Y es por eso que cuando Jesús está a punto de morir en la cruz del Calvario, Él dice estas palabras, consumado es. Es decir, que las sombras, las figuras y los tipos sobre Jesús en el Antiguo Testamento habían llegado a su fin. Se habían cumplido en Cristo Jesús. Todo lo que en el Antiguo Testamento era tipo, figura y sombra de Jesucristo se había cumplido perfectamente en la persona de Jesucristo, estando en la cruz del Calvario. Solo por citar unos ejemplos. Las túnicas de pieles con las cuales Dios vistió a Adán y a Eva son tipo de la justicia de Cristo. El sacrificio de ovejas traído a Jehová por Abel es un tipo de Cristo. El arca de Noé es un tipo de Cristo en cuya persona hay refugio, salvación, seguridad. Otro ejemplo, el sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac es un tipo múltiple de Cristo. Isaac es el tipo de Cristo, Abraham representa al Padre, el carnero es el tipo de Cristo, el sustituto del ser humano, la liberación de Isaac es tipo de la resurrección. Otro ejemplo, la vida de José. Aunque José no es figura y tipo de Cristo, pero sí tiene varias analogías con Cristo. Y es impresionante cuando uno ve la vida de José. Te habla de Cristo, te habla y te presenta lo que Cristo iba a venir a hacer, lo que Cristo iba a hacer para su pueblo. Pero no solo eso, hablando de figuras, de sombras y de tipos, la tipología más profunda, la tipología más detallada, más rica, más impresionante en cuanto a Cristo, su vida, su obra, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, es la que presenta el tabernáculo. Tú sabes que Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Eso está registrado en Éxodo capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 28. Y es impresionante cómo Dios le instruye a Moisés, le dice a Moisés, guía a Moisés del cómo y de qué material iba a ser el tabernáculo, iba a construir el tabernáculo. Y cada parte del tabernáculo, cada material del tabernáculo, todo apuntaba a Cristo. Todo habla de Cristo, señala a Cristo, muestra a Cristo, su vida, su obra, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su gloria. Es tremendamente maravilloso, es tremendamente glorioso, es impresionante cómo el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera revela a Cristo, muestra a Cristo, habla de Cristo, presenta a Cristo. Eso es glorioso, es impresionante
consumado es, dijo Cristo, como diciendo, todo lo que el Antiguo Testamento habló y dijo acerca de mí, todo se ha cumplido, nada ha faltado, todo está hecho. Ahora, ¿pero qué otra cosa, hermanos, quedó consumado perfectamente en la cruz del Calvario? ¿Qué otra cosa quedó terminado perfectamente en la cruz del Calvario? ¿Qué otra cosa quedó perfectamente acabado, perfectamente concluido en la cruz del Calvario? Y que por eso Jesús dijo, consumado es, consumado es. Bueno, el Antiguo Testamento no solamente a través de tipos señalaba a Cristo, hablaba de Cristo, mostraba a Cristo, sino también a través de las profecías. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, se habló y se profetizó acerca de Jesucristo, su vida, su obra, su sufrimiento, sus padecimientos, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y cuando Jesús está hablando aquí, está diciendo, consumado es, lo que está diciendo es todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaron de mí se han cumplido. Es que es impresionante, hermanos, es tremendamente impresionante cómo proféticamente se anunció de Cristo en el Antiguo Testamento, su nacimiento, su vida, su obra, su sufrimiento, sus padecimientos, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Cada profecía se cumplió cabalmente, perfectamente, íntegramente. No hay tiempo para citar y leer todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pero solamente por citar algunas, por leer algunas. Es impresionante cómo se anunció proféticamente el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2, Miqueas capítulo 5, verso 2, Miqueas capítulo 5, verso 2, Miqueas capítulo 5, verso 2, Miqueas 5:2, dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se anuncia de una manera detallada, perfecta, precisa, exacta, el lugar de su nacimiento. En Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7:14, Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se habló, se profetizó y se dijo que Jesús iba a nacer a través de una virgen. Y así fue. Pero también se habla de su nombre. Al final del verso 14, estamos en Isaías 7:14, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su nombre. También proféticamente se habló y se dijo que Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Salmos 41:9. Salmos 41:9. Aquí vemos cómo proféticamente se anunció, se habló y se dijo que Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Dice así, Salmos 41:9. Salmos 41:9. Libro de los Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí está hablando de que Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, al cual Jesús le tenía mucha confianza. Dice, el que de mi pan comía. Impresionante. Pero también, si tú lees el Salmo 22, ¿de qué está hablando el Salmo 22?
no lo vamos a leer porque está muy largo el capítulo, pero el Salmo 22, todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿De qué habla? Habla de Jesucristo, habla de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de su agonía en la cruz del Calvario. Habla de su crucifixión. En el verso 16 del Salmo 22 nos habla de cómo sus manos y sus pies fueron clavados. Salmos 22, 16 dice así, Salmos 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Es impresionante el Salmo 22, porque te habla detalladamente todo lo que pasó en el camino al Calvario, en la crucifixión, cómo la gente se burlaba, lo escarnecía, lo vituperaba tremendamente. En Isaías 53, tampoco vamos a leerlo, pero Isaías 53, ¿de qué nos habla todo el capítulo de Isaías 53? De los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario. Es impresionante cómo proféticamente se habló y se dijo todo lo que Cristo iba a vivir, todo lo que Cristo iba a sufrir, por todo lo que Cristo iba a pasar, todo lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. En Oseas 6.2, si volteas conmigo a Oseas capítulo 6, verso 2, Oseas 6.2, Oseas capítulo 6, verso 2, dice así, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De qué está hablando? De la resurrección de Cristo. El Salmo 16.10, Salmos 16.10, ¿de qué habla el Salmo 16.10? De la sepultura de Cristo. Dice así Salmos 16.10, Salmos 16.10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Cristo. Entonces, cuando Jesús, estando clavado en la cruz del Calvario, dice, consumado es, está hablando y está diciendo, todo lo que los profetas profetizaron acerca de mí, de mi vida, de mis obras, de mi crucifixión, de mi muerte y de mi resurrección, todo se ha cumplido perfectamente. Aunque aquí Jesús todavía no moría y todavía no iba a la tumba y todavía no resucitaba, pero es como si ya hubiera acontecido. Porque así como lo más ya había sucedido, así lo que aún faltaba se iba a terminar cumpliendo. Por eso dice, consumado es, consumado es. La palabra se ha cumplido, está diciendo Jesucristo. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Todo lo que salió de la boca de Dios, todo lo que dijo Dios que sucedería, ha sucedido. Consumado es. Todo se ha cumplido. Nada ha faltado que no se haya cumplido. Todo lo que se habló y se dijo acerca de mí, todo se ha cumplido. Consumado es. Fiel es la palabra de Dios. Verdadera es la palabra de Dios. No tiene margen de error, no falla. No falla la palabra. Todo lo que Dios habló y dijo acerca de Cristo, todo se cumplió al pie de la letra. Pero ¿qué otra cosa significa consumado es? ¿A qué otra cosa se estaba refiriendo cuando dijo consumado es? Es decir, todo ha quedado perfectamente terminado. Todo ha quedado perfectamente acabado. Todo ha quedado perfectamente hecho. Consumado es. Todo ha quedado perfectamente concluido. ¿A qué se refiere? Bueno, la muerte de Cristo, hermanos, ocurrió en el mismo momento en que el Cordero Pascual fue sacrificado en Jerusalén. En el mismo momento en que el Cordero Pascual fue sacrificado, en ese mismo momento ocurrió la muerte de Cristo. ¿Cuál era la característica del Cordero Pascual? Si volteas conmigo a Éxodo 12:5.
Éxodo capítulo 12, verso 5. Éxodo 12, 5. Éxodo capítulo 12, verso 5, aquí nos habla de la característica del Cordero Pascual. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué características, qué condiciones debía reunir el Cordero Pascual? Dice, tenía que ser sin defecto y tenía que ser macho de 1 año. ¿De qué está hablando? Jesucristo es el Cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo fue el Cordero perfecto, sin pecado. Jesús nunca pecó. Pero además, Jesús no solamente fue el Cordero perfecto, Jesús no solamente nunca pecó, sino que también Jesús murió muy joven. El Cordero Pascual debía ser un macho de 1 año, o sea, un cordero joven. Y Jesús, como el Cordero de Dios, murió muy joven. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí dice que Jesús fue cordero sin mancha y sin contaminación. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En varios pasajes, hermanos, y en varias ocasiones, Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios. Por eso su muerte fue expiatoria, su muerte fue redentora. Y cuando Él está diciendo aquí, consumado es, significa misión cumplida, meta alcanzada, propósito logrado. Te decía hace un momento, consumado es, no es una expresión de derrota o de fracaso, es una expresión de victoria, de triunfo. Consumado es. Todo se ha cumplido perfectamente, todo se ha acabado perfectamente, todo salió conforme a lo planeado, conforme a lo diseñado. No hay nada pendiente, no hay nada que haya quedado sin resolver. Consumado es, misión cumplida, meta alcanzada, propósito logrado. Jesús, como el Cordero de Dios, murió para expiar el pecado de los hombres, para redimir el alma de las personas. Como ya vimos, lo primero a que Jesús se refería cuando dijo consumado es que todo lo que se habló y se dijo de Él en el Antiguo Testamento a través de tipos y de figuras se cumplió perfectamente, se cumplió cabalmente, se cumplió íntegramente, se cumplió fielmente. Y aquí, al Él ofrecerse como el Cordero de Dios para expiar el pecado de los hombres, lo que significa es toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento, toda la ley ceremonial ha quedado atrás, llegó a su término, llegó a su fin, ha quedado sin efecto, porque Él, como el Cordero de Dios, ofreció un sacrificio perfecto, poderoso para redimir el alma de las personas. Un sacrificio perfecto
para expiar los pecados de las personas. Consumado es. Estaba muriendo como el Cordero de Dios. Su muerte iba a ser efectiva. Su muerte iba a ser el sacrificio perfecto por los pecados. Su muerte iba a ser para salvar las almas, para redimir a las personas. Consumado es significa el conflicto de todas las edades por causa del pecado entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, ha llegado a su fin, ha quedado resuelto, ha llegado a su término. El hombre ahora puede estar en paz con Dios, el hombre ahora puede ponerse en paz con Dios, el hombre ahora puede reconciliarse con Dios. Consumado es. El hombre ahora puede gozar de amistad con Dios, de compañerismo con Dios. ¡Qué impresionante! El conflicto de todas las edades ha quedado atrás, ha llegado a su término. El pecado pone al hombre en enemistad con Dios. El pecado hace que el hombre sea enemigo de Dios. Pero Jesucristo vino para que el hombre se pueda reconciliar con Dios. El sacrificio de Cristo fue hecho. Él fue a la cruz del Calvario para que el hombre se pueda reconciliar con Dios y pueda tener amistad con Dios, compañerismo con Dios. Consumado es, significa que la gran obra de redención ha concluido perfectamente, ha sido consumada perfectamente. Que la gran obra de salvación ha sido consumada perfectamente, que la gran obra de perdón de pecados ha sido consumada. Consumado es, quiere decir, el poder del pecado ha sido destruido. Consumado es, quiere decir, he conquistado salvación para los hombres, redención para los hombres, perdón de pecados para los hombres. Consumado es, quiere decir, la justicia de Dios que demandaba la muerte del pecador ha quedado satisfecha, ha quedado solventada. La justicia de Dios demandaba la pena máxima sobre el pecador. ¿Cuál es esa pena máxima? El infierno eterno, la condenación eterna. Pero esa justicia, las demandas de la ley de Dios, fueron solventadas, fue satisfecha con la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. El hombre ya no tiene por qué ir al infierno, ya no tiene por qué sufrir la justicia de Dios bajo la pena máxima, la condenación en el infierno eterno, porque ya Jesucristo solventó esa demanda, porque Jesucristo llenó las demandas de la justicia de Dios. La justicia de Dios quedó satisfecha. El hombre puede estar en paz con Dios, puede ser salvo, obtener el perdón de sus pecados. Consumado es significa que la deuda adquirida por el pecado ha sido cubierta, ha sido pagada, ha quedado liquidada, ha quedado extinguida. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, liquidó la deuda por el pecado, cubrió la deuda, pagó la deuda, ya no existe deuda. ¿Qué tiene que hacer el hombre para apropiarse, para ser beneficiario de ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué tiene que hacer el hombre para que ya no enfrente la justicia de Dios por causa de su pecado? ¿Qué tiene que hacer el hombre para obtener el beneficio, la gracia, la bendición que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario por él? La Biblia lo grita por todos lados, que el hombre tiene que arrepentirse y creer en Jesucristo. Si el hombre se arrepiente y se convierte a Cristo, si el hombre se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, si el hombre se arrepiente y se convierte a Cristo, si el hombre se arrepiente de todo corazón, abandonando todos y cada uno de sus pecados y se entrega al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, no va a sufrir pena de eterna condenación, porque su deuda fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario.
Pero si el hombre no se arrepiente para convertirse a Cristo, para vivir para Cristo, está desechando la justicia de Dios, está desechando el sacrificio de Cristo, está desechando el beneficio conquistado por Cristo en la cruz del Calvario, y entonces va a enfrentar pena de eterna condenación. Consumado es significa la iniquidad ha sido expiada, ha sido pagada, ha sido liquidada. Consumado es significa nada ha quedado pendiente. Consumado es significa nada ha quedado inconcluso. Consumado es significa nada ha quedado incompleto. Consumado es significa nada ha quedado sin resolverse. Consumado es significa no hay cabos sueltos. Todo quedó perfectamente hecho. Todo quedó perfectamente liquidado. El sacrificio por el pecado se hizo perfectamente. La gran obra de salvación ha quedado perfectamente terminada. Esa deuda que el hombre tenía con Dios ha quedado saldada. ¡Qué glorioso sacrificio! ¡Qué glorioso sacrificio! Si volteas conmigo a Mateo 27:50, Mateo 27:50, Mateo 27:50, Mateo 27:50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora Marcos 15:37. Marcos 15:37. Marcos 15:37. Marcos 15:37. Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 37 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, expiró. Ahora Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 46. Dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por último, Juan 19:30. Juan 19:30 dice, Juan 19:30, Evangelio de Juan capítulo 19, verso 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si se fijan, hermanos y hermanas, tanto Mateo como Marcos y como Lucas también dicen que Jesús, estas penúltimas palabras que expresa, que es consumado es, lo dijo a gran voz. A gran voz. Esto es impresionante porque todos los que morían crucificados, cuando estaban a punto de morir, ya no tenían fuerzas para hablar. Con mucho esfuerzo emitían un murmullo. Ya no se entendía lo que decían. Pero Jesús, cuando está a punto de morir, con voz potente, con voz tronante, con voz poderosa, dice: consumado es. Porque lo que estaba terminando él ahí era la obra más importante de todas las edades, la salvación de las almas, la expiación por el pecado. Y por eso, con voz tronante, con voz potente, dijo: consumado es. Misión cumplida, meta alcanzada, propósito logrado. Se ha conseguido salvación para la humanidad. Se ha expiado el pecado perfectamente. Se ha pagado la deuda. El hombre que se arrepienta y cree en Jesucristo no le debe nada a Dios. Obtendrá el perdón de pecados y la salvación de su alma. Jesús lo dijo claro y lo dijo fuerte, para que todos lo oyeran, para que todos lo supieran. Este gran mensaje Jesús lo puso en las manos de los discípulos y lo está poniendo también en tus manos.
para que se proclame por el mundo entero que Dios ha comprado salvación para todos los hombres, que todos los hombres pueden ser salvos, que todos los hombres pueden obtener el perdón de sus pecados. Dios quiere que el creyente le grite al mundo entero que la deuda ha sido cancelada, que los hombres pueden ser libres, que los hombres pueden ser salvos del infierno eterno, que todo lo hizo perfecto, que nada quedó pendiente, nada quedó inconcluso, nada quedó sin resolverse, nada quedó a medias, que la gran obra de salvación, de redención, de perdón de pecados fue consumada perfectamente, concluida perfectamente, terminada perfectamente, de tal manera que el hombre ya no tiene nada que añadir, el hombre no tiene nada que quitar, el hombre no tiene nada que poner. Todo ya está consumado. Lo único que Dios pide que el hombre haga para obtener este beneficio conquistado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió y resucitó, es que el hombre se arrepienta. Si el hombre se arrepiente, tiene acceso directo al Padre. La salvación la recibe inmediatamente en cuanto el hombre se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Pero es un arrepentimiento sincero, real, verdadero. Y es una fe verdadera en el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que liquidó tu deuda, pagó tu deuda, satisfizo la justicia de Dios, que demandaba juicio eterno sobre tu vida por cuanto pecaste contra Dios. Pero la ley ha quedado satisfecha. Las demandas de la justicia de Dios quedaron satisfechas por Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección. Dios ya lo hizo todo para que el hombre no llegue al infierno. Dios pagó la deuda, Dios se entregó, el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio para pagar la deuda del pecado del hombre, para comprar salvación al hombre. Si el hombre se va al infierno, es porque desechó la gracia de Dios, desechó el sacrificio de Cristo, desechó por su egoísmo, por amor a su pecado, por amor a sus placeres, por amor a su carne, el sacrificio de Cristo. Y pasará la eternidad en el infierno eterno, por haber amado el pecado, por haber amado este mundo con sus placeres y deseos, por haber amado las cosas materiales de este mundo, el dinero, el trabajo, los negocios, los bienes, y no puso en primer lugar al Señor Jesucristo. Todos los que han llegado al infierno y todos los que llegarán al infierno, no es porque Jesús no los quiso salvar, no es porque Jesús no pagó sus deudas, sino porque ellos no quisieron cumplir con la única condición que Dios les pedía para ser acreedores, ser beneficiarios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Arrepentirse y creer. Dice Lucas 24:44. Lucas 24:44 al 48. Lucas 24:44 al 48. Lucas 24:44 al 48. Lucas 24:44 al 48. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vuelvo a leer el verso 46 al 48. Dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a leer Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23, y luego el versículo 32 y luego 36 al 41. Dice así, Hechos 2, 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Dice así, Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora verso 36 al 41. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos, en estos dos pasajes nada más, hay muchísimos pasajes más, que lo único que Dios te pide para que tú puedas ser salvo, heredar las bendiciones adquiridas por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que te arrepientas y te conviertas a Cristo. El único, que renuncies a tu pecado, que renuncies a tu egoísmo, que renuncies a tus maldades, que renuncies a tus deseos carnales, a tus concupiscencias, que te consagres a Cristo, que te entregues a Jesucristo. Eso es lo único. La deuda ya está pagada. La deuda ya está liquidada, pero si tú no te arrepientes y te conviertes a Cristo, tú te vas a ir al infierno, porque no quisiste cumplir con la única condición que Dios te estaba pidiendo para heredar los beneficios conquistados por Cristo en la cruz del Calvario. Jesús ya murió por ti, Jesús ya pagó por ti. ¿Te vas a arrepentir y te vas a convertir a Él? Oh, hermanos y hermanas, tú que ya eres cristiana, tú que ya eres cristiano, ama al Señor Jesucristo, valora su entrega, valora su muerte, valora lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, por la muerte de Jesucristo, tú ahora tienes acceso al lugar santísimo. Tú puedes hablar con Dios y Dios te oye, te habla, te responde. ¿Cómo no amar a Jesucristo? ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no valorar este sacrificio, esta entrega? No dejes nunca de amar al Señor Jesucristo, que tú puedas decir como el apóstol Pablo, todo lo he tenido por basura. Hermano, hermana, nunca pongas en primer lugar tu trabajo, tu negocio, tus muebles, tus carros, tus propiedades. Pon a Jesucristo en primer lugar. Ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, obedécelo, vive para Él. Y amigo, amiga que me escuchas, tú que aún no has sido salvo, valora este sacrificio y entrégate al Señor Jesucristo. Cumple con las dos condiciones que te está pidiendo para ser salvo, para entrar al reino de los cielos. Arrepiéntete de todo corazón. Abandona tu pecado, tu egoísmo, tu carnalidad, tu mundanalidad, tu hipocresía, tus odios, tus rencores, tus amarguras, tus vicios, tus maldiciones, tus mentiras, tu inmoralidad. Abandona el adulterio, la fornicación, la pornografía y entrégate al Señor Jesucristo. Cree en Él
Y en el momento en que tú te arrepientes y crees de todo corazón en el Señor Jesucristo, que Él murió por ti, que Él se entregó por ti, en ese momento tú eres salvo. En ese momento Él te perdona y te salva. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes valorar este sacrificio? ¿Puedes tú valorar esta entrega? Cerramos nuestros ojos y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Abre el entendimiento de cada persona que escuche este mensaje. Que por tu Espíritu Santo les sea revelado el sacrificio de Cristo. Que por tu Espíritu Santo puedan entender que las dos condiciones que pides para ser salvos, ser libres de la condenación eterna, son muy sencillas, son muy fáciles, nada tienen de complicación, Señor. No hay dificultad alguna, no hay complicación como para no cumplir con estas condiciones, Señor. Te pido, Padre, que tú sensibilices los corazones, Señor. Y te pido por cada hermano, por cada hermana, que nunca dejen de verte a ti, valoren tu entrega, tu sacrificio, Señor. Que te amen por siempre. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como fui. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.
mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio. Gracias porque te entregaste por nosotros para saldar nuestra deuda, liquidar nuestra deuda. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz murió por mí. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme, siendo lo que fui? Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz murió por mí. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme,
Siendo lo que fui, es imposible entender la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme? Siendo lo que fui, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender. ¿Cómo pudo perdonarme? Siendo lo que fui, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Queremos vivir, Señor, siempre agradecidos contigo por tan grande amor, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado de esta manera, por haber dado tu vida por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias por tan grande entrega, Señor, por tu sacrificio. Muchas gracias, Señor. Queremos vivir para siempre agradecidos contigo, amándote y sirviéndote, Señor, hasta el final. Hasta el final. Hasta el final, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Muchas gracias por tan grande amor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.